donde después tendremos ya lo más tradicional, que son los jubilados en la zona del Congreso. Marcelo Elizondo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Un verdadero placer. Igualmente para mí. Hay preocupación sobre el tema de la balanza comercial a propósito de un dólar abajo de 1.200 y la pérdida de competitividad de algunos sectores, el aumento de importaciones, que el gobierno además lo fomenta, para poner un traje a raya al aumento de precios, bajar la inflación, y de hecho se conoció que el dato del PBI, el 32% del PBI lo explican las importaciones, hecho inédito en más de 100 años de historia argentina. ¿Qué estás viendo? Vos que sos un especialista en comercio internacional. En relación a las importaciones, lo primero que estoy viendo es que al haber desmantelado el gobierno una enorme cantidad de obstáculos que había en administraciones anteriores, y después de un año como el pasado, donde las importaciones tocaron el piso histórico, lo que hay es una recuperación, un rebote. La economía argentina necesita importaciones para producir. Correcto. Hay que considerar que de todo lo que importa la Argentina, que son unos 70.000 millones de dólares por año, más del 80% son bienes que se utilizan para la producción. Uno cuando piensa en importaciones piensa en objetos de consumo, pero en realidad la enorme mayoría de las importaciones que la Argentina genera son bienes de capital, piezas, partes y accesorios de máquinas y aparatos, son bienes intermedios, son insumos, es tecnología. De modo que lo primero que hay es una recuperación porque la economía crece. Este año está previsto que la economía argentina crezca. En realidad es una recuperación en relación a la caída del año pasado, pero va a haber un crecimiento de más de 5%. Eso lleva a un inexorable alza de las importaciones. Por supuesto, a esto hay que agregarle el tipo de cambio que está bajo y el desmantelamiento de obstáculos por parte del gobierno. A mí no me preocupa tanto eso. Lo que me preocupa es que las exportaciones están con poca fuerza. Es cierto que hasta hace poco los precios internacionales no eran los mejores, pero la Argentina debería recuperar capacidad exportadora. Y más empresas volcadas a la exportación, ¿no? Bueno, porque se ha reducido en primer lugar, exportar más, porque tenemos exportaciones que representan el 0.3% del total mundial. De todas las exportaciones mundiales, la Argentina genera solo el 0.3%, es muy poco. En relación a la dimensión de su PBI, debería exportar por lo menos el 0.5% del total casi mundial. El doble. Casi el doble. Incluso para estar exportando en relación al PBI en términos comparables a lo que exportan países vecinos. ¿Y para eso qué hace falta, Marcelo? Bueno, ¿Más inversión? Ahí hace falta varias cosas. Primero, más inversión, más capacidad exportable. Muchas veces se cree que exportar más depende solo de abrir mercados. Pero en realidad, para abrir mercados y ocuparlos, lo que tenés que tener es más capacidad exportadora. Y Paulino decía recién, hacen falta más empresas. Efectivamente, la Argentina tiene unas casi 7.000 empresas exportadoras inscritas en la aduana. Supo tener hace 20 años 14.000 empresas. El doble. El doble. 20 años. Un poquito menos de 20 años tenía 14.000, lo tiene 7.000. Ha ido perdiendo constantemente, año a año, empresas exportadoras. Ahora, este número de menos de 7.000 empresas es un número muy bajo. Vos calculás que en México hay unas 30.000 empresas exportadoras, en Brasil hay unas 20.000. Incluso en Chile, que tiene una economía con una dimensión más chica que la nuestra, hay un poco más de empresas exportadoras que la Argentina. Hay más de Chile, con 16 millones de habitantes, tiene 8.000 empresas exportadoras. Más empresas exportadoras que la Argentina. Ahora, además hay otro problema. En la Argentina hay muy pocas empresas de esas 7.000 que exportan en números significativos. Empresas que exportan más de 1.000 millones de dólares por año, o sea, que compiten internacionalmente de manera sustanciosa. Empresas que exportan más de 1.000 millones de dólares hay solo 15. Empresas que exportan más de 100 millones de dólares por año, que no es un número tan grande comparable con sus equivalentes en el mundo, hay no más de 60, de las 7.000. O sea que en 100 empresas están concentradas, de las 7.000, probablemente más del 80% del total de exportación. Sí, hay una gran concentración, hay muy pocas empresas que exportan mucho y hay muchas empresas que exportan muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Argentina hay una enorme cantidad de pymes que tienen un buen producto, pero que no han logrado escalar. Y este es un mundo en el que lo que se privilegia son las empresas, no los productos. Vos tenés que tener un buen producto, pero no alcanza un buen producto. Claro, vos tenés que tener una buena red de valor, tenés que tener logística, abastecimiento, financiamiento, inteligencia comercial, toda una cadena.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, en términos de inversión, permitir a esas 5 o 6 mil empresas que exportan muy poco, que tienen buenos productos, sobre todo en las economías regionales, que inviertan en tecnología, capacidad productiva, desarrollo comercial, para exportar más. Y eso requiere, por supuesto, mucho de lo que el gobierno está haciendo, estabilizar la macroeconomía, que reaparezca el financiamiento, pero también requiere alguna tarea de asistencia, incluso de búsqueda de mercados para esas pymes que solas puedan. Digamos. Exactamente. Podría ser una palabra. Podría a ser. través de recursos públicos, a través de convenios, de acuerdos de libre comercio, como los tiene Chile, por ejemplo, que probablemente han fomentado también. Ese es un tema muy importante, Paulino. En el momento que se halla en el mundo, ahora internacionalmente todos estos últimos días hemos estado hablando de Irán, Israel, Estados Unidos y Medio Oriente. Pero hasta ayer nomás hablamos de los aranceles. De los aranceles y de la descomposición de ese mundo multilateral. Correcto. Entonces, lo que hoy el mundo tiene para favorecer el comercio internacional son los tratados de libre comercio. Ya no hay una aspiración de un mundo globalizado, universal, horizontal para todos, sino bloques de aliados. En el mundo hay 373 acuerdos de libre comercio vigentes en el mundo, la gran mayoría firmados en los últimos 20 años. Desde la pandemia hasta acá se firmaron 60 nuevos. Muy importantes en el mundo, algunos, entre Australia y la India, por ejemplo, o entre Corea del Sur e Israel. La Argentina no participó. Estados Unidos y Reino Unido. Estados Unidos y Reino Unido con Trump recientemente. Entonces ahí también hay que mejorar la capacidad de acceso de la Argentina a mercados externos a partir de la celebración de esto que la Organización Mundial de Comercio llama tratados regionales comerciales. La Argentina ha hecho algunos avances. Dentro del Mercosur se ha avanzado mucho en la negociación con el gran acuerdo con la Unión Europea, que sería fantástico que se consolidara, pero todavía no está firmado, tiene que ser aprobado por los parlamentos. Ahí hay una tarea pendiente. Por lo que hay que hacer es, fronteras adentro, mejorar la capacidad productiva de la Argentina. Más empresas que tengan más volumen y escala. En fronteras, mejorar la capacidad de eficiencia en puertos, aduanas. O sea, infraestructura. Infraestructura. Y fronteras afuera, la apertura de mercados a partir de acuerdos de este tipo. Hace muchos años que la Argentina no lo hace. Últimamente ha habido avances. El gobierno, además del acuerdo con la Unión Europea, pretende un acuerdo con los Estados Unidos. El intento de ingresar en la OECD me parece que también le da a la Argentina una reputación para avanzar en acuerdos con terceros. El Mercosur tiene en agenda algunos pactos previstos, pero hay que correr una carrera en la que uno viene desde muy atrás. Es cierto. Hablando de eso, hoy está la misión del Fondo Monetario. Ayer hubo una reunión con el ministro Caputo. Me parece que ahí vamos camino a algún entendimiento. Habrá algún waiver en todo caso por el tema reservas, probablemente, pero nadie imagina ruido. El desembolso va a producirse el mes próximo del fondo, aparentemente. Eso va a achicar un poco otros el gap. 2.000 millones, ¿no? Otros 2.000 millones de dólares, correcto. El gap de lo que hay que juntar para pagar deuda. Hoy el gobierno va a buscar al mercado de todas maneras 6,9 billones. 6,9 billones. 11 billones de pesos para hacer rollover de deuda, etcétera, y no va con instrumentos en dólares, sino títulos suscriptibles en tasa fija y en pesos. ¿Entendés que la deuda puede ser un problema o para vos la deuda no es un problema y está siendo administrada de un buen modo? Mucho de la deuda que se toma es para pagar deuda vieja, por lo tanto es rollover, como vos mencionabas. Correcto. Los niveles de deuda argentino en condiciones normales son manejables. Hoy no veo un problema en materia de deuda. Sí creo que la Argentina tiene, así como muchos puntos a favor en la estabilización monetaria, con una política monetaria restrictiva, la política fiscal muy exitosa, la desregulación, hay muchas luces verdes, hay algunas luces amarillas. Y yo diría dos. Una es, en algún momento vamos a tener que resolver qué hacemos con el tipo de cambio, que hoy para muchos es un tipo de cambio retrasado. Y en segundo lugar, el tema de las reservas del Banco Central. Efectivamente, el Fondo Monetario, que está en una misión hoy en Buenos Aires, no va a objetar que la Argentina no haya alcanzado la cantidad de reservas que había pautado que iba a alcanzar. Ha avanzado de todas maneras últimamente a través de mecanismos financieros, de repo y de suscripción de un bono en pesos, pero que se pagó en dólares, y eso le permitió generar 2.000 millones por un lado y 500 millones por el otro. Es deuda, digamos. Sí, pero una de las deudas es deuda en pesos, que se pagó en dólares pero que se devuelve en pesos. Correcto. La otra, el repo, sí es una buena aclaración, porque si hubiera una devaluación no hay un salto de esa deuda, sino que hay una licuación, más bien de lo opuesto. El repo sí es en dólares. Hoy las reservas brutas están en 41.000 millones de dólares, es un buen número. Las netas están más o menos en menos 6.000 millones.
Ahí hay un tema que hay que resolver. El Fondo Monetario no lo va a objetar. Está muy bien. Porque en realidad están sobrecumplidas otras metas, fiscal, monetaria, incluso en términos de recuperación del PBI de la Argentina, más de 5% este año. Por lo que yo no veo problemas en relación a la visita la visita del Fondo Monetario y la revisión que está haciendo. Lo último que te pregunto es el tema empleo, donde empezó a emerger alguna luz amarilla a propósito del salto del desempleo que se ha visto en algunos lugares, regiones en particular. ¿Eso sí puede ser una luz amarilla que habrá que tamizar? Hoy Global anunció una reestructuración en el mundo, inclusive no solo en la Argentina, uno de los unicornios argentinos, del 3% de su planta, son 1.000 empleados. 1.000 empleados. Tenemos el conflicto en Petroquímica Río Tercero, que no está pudiendo pagar el medio aguinaldo, pero tampoco salarios en tiempo y forma. Sancor, que está en una situación todavía muy delicada, con convenios que no llegan. Hay una situación de un tejido industrial que está resintiéndose, la industria textil, lo que ha pasado con Topper. Bueno, vale la pena hacer un repaso tan general, pero digamos, así como hay sectores que están mostrando una expansión extraordinaria y récord absolutos como Vaca Muerta, la energía, el sector de hidrocarburos, niveles de fracturas, incluso récord en los últimos 15 años e históricas, hay sectores que están viendo ese agotamiento, el consumo, el comercio, sin ir más lejos, con un consumo que parece que en mayo se enfrió un poquito respecto a abril. ¿Vos crees que ahí hay como dos semáforos amarillos, el consumo y el tema empleo en general? En los dos casos lo que tenés es efectivamente heterogeneidad. Bien. En materia de consumo, vos tenés en los últimos meses, los números generales de consumo dan a favor, están subiendo el consumo, pero si vos discriminás, te das cuenta que suben algunos, por ejemplo los durables, y bajan otros. Correcto. Sube el consumo. Propiedades, autos, electrodomésticos suben. Suben los durables y bajan los de consumo masivo. Incluso si mirás los canales de comercialización, sube en los comercios de cercanía y no en los supermercados. De modo que yo creo que hay que empezar a hacer una discriminación más allá del número y analizar con un poco más de precisión. Pero en líneas generales el consumo está recuperándose. Ahora, es heterogéneo, no está recuperándose para todos. Está recuperándose más para los que están de la mitad de la economía para arriba que para los que están de la mitad para abajo. Muy bien. En materia de empleo, a mí me preocupa, Paulino, que la Argentina, en el proceso de cambio en el que está, que no es solamente un cambio de plan económico, es un cambio de régimen, la adaptación de las empresas y por lo tanto el empleo, la nueva economía, va a producir esta heterogeneidad de la que vos hablás. Van a haber sectores económicos que van a tener una muy buena performance, energía, minerales, agroindustria, economía del conocimiento, y otros que responden a sectores económicos que estaban beneficiados por el viejo modelo de economía cerrada, protegida y más interferida, que van a tener que hacer un gran proceso de reorganización o rediseño, y eso va a afectar el empleo. De modo que, amén de la coyuntura, yo digo, la Argentina está en un proceso que es de cambio de modelo económico y no genera correcciones rápidas. Aunque lo hagas muy bien, no genera correcciones rápidas. Y va a haber una gran migración. O sea, la transición famosa. La transición famosa en la que, si vos cambiás de modelo económico de una economía interferida, estatista, cerrada, a una economía de mercado abierta y desregulada, y bueno, hay empresas que se van a tener que reorganizar, reacomodar, hay trabajadores, muchos que van a tener que readaptarse, y esto se suma a lo que ocurre a nivel mundial. En el nivel mundial hay un problema tremendo con la adaptación de los trabajadores a los nuevos empleos, de modo que ahí se confunden varios factores, algunos domésticos, otros locales, y dentro de la Argentina con heterogeneidades. Como siempre, un enorme placer. Sabes que el tiempo es tirano, pero siempre me da mucho gusto conversar con vos. Un gusto para mí. Hasta la próxima. Me quedo con esa impronta del final. Hola, Fati, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En un ratito nos metemos de lleno en la historia de Beatriz Arlo. Vamos a hablar de Beatriz Arlo. Excluyeron al